Buenos días, estimado jurado. Mi nombre es Valeria Pérez y junto con mi compañera Valeria Camejo realizamos un reportaje audiovisual sobre la verdad del trastorno de ansiedad. Quisiera comenzar explicando el por qué decidimos este tema. En lo personal y en lo profesional, yo elegí el tema junto con ella por una concientización social que he notado en la medida de los últimos 4 años no ocurre. En mi entorno más cercano existen personas con este tipo de trastornos e incluso yo he atravesado ciertos episodios de ansiedad. Es un tema que, si bien también es tabú, está muy mal entendido, hay muy poco conocimiento al respecto y suele confundirse ansiedad con nerviosismo o con puntos o síntomas que realmente no representan a la ansiedad en sí. Entonces decidí con mi compañera hacer este reportaje audiovisual con el fin de concientizar un poco más al respecto de qué es este trastorno, con qué tipos de trastornos también se pueden confundir, cuál es la opinión médica al respecto y entender también cómo una persona que no está diagnosticada clínicamente con el trastorno de ansiedad, ya sea generalizada, social, trastorno de pánico o el trastorno de estrés postraumático, para comprender cuál era su conocimiento real al respecto de esta afección psicológica. Entonces, el trastorno de ansiedad realmente se comprende como un estado o episodios en los que una persona suele tener pensamientos repetitivos, constantes y que tienden mucho a ser extremadamente negativos, son muchas veces fatalistas o en lo que podría una persona normal considerar exagerados. Sin embargo, para las personas que sufren de ansiedad en un nivel bajo, medio y alto, son pensamientos que tienen sentido. Para la persona con el trastorno de ansiedad, el tener pensamientos que pueden llegar a ser exagerados tienen sentido. Para ellos puede ocurrir. Y como para ellos puede ocurrir, sus pensamientos se convierten en una realidad de cierta manera. El trastorno de ansiedad comprende no solamente síntomas psicológicos, sino también físicos y emocionales, ya que al tener episodios de ansiedad se sufre de muchísimo estrés, lo cual la gran mayoría conocemos libera una hormona llamada cortisol, que es la hormona del estrés, una hormona que genera sentimientos, sensaciones negativas, que baja las defensas de nuestro sistema inmune, debilita el sistema nervioso central y nos hace muchísimo más propensos a sufrir de enfermedades y así muchísimos otros malestares que se desencadenan. Ahora, ¿cuáles son los síntomas emocionales? Una persona con ansiedad tiende a ser muy insegura, a tener una muy mala relación consigo misma. Inclusive, como no pueden controlar sus pensamientos y estos tienden a ser muy negativos, no los pueden controlar. Son negativos, repetitivos y surgen en su mayoría de la nada. Entonces genera una inestabilidad emocional a la persona que le afecta el trastorno, porque llega a un momento en que se juzgan, se flagelan, se autoflagelan, se infligen a sí mismos juicios muy duros, porque se culpan por tener este trastorno, cuando realmente el trastorno no responde a una culpa, el trastorno realmente responde a traumas, realmente a traumas que hemos tenido y que nuestro cuerpo ha somatizado de esta manera. Porque realmente el origen de los trastornos psicológicos en su mayoría tienen un origen traumático sobre algún evento en nuestras vidas que no somatizamos de la manera correcta, no se habló, no se exteriorizó y se convirtió en una enfermedad. Ahora, mencioné que hay
4 tipos de trastornos conocidos. Está el trastorno de la ansiedad generalizada, que por lo general es generalizada precisamente porque engloba muchísimos síntomas y muchísimos de las características que engloban el resto de los trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada puede sufrir ataques de pánico, puede sufrir de ansiedad social, es decir, es una persona que de pronto tiene pensamientos que no puede controlar, son negativos, son repetitivos, le pueden generar fobia social y a su vez también les puede generar un estado de pánico de algo malo puede pasar y ellos creen que eso puede realmente pasar. Son eventos muy fatalistas los que ellos tienden a pensar. Entonces la ansiedad generalizada es pensar que puede pasar lo peor y eso les genera ciertas fobias, estrés y un sentimiento de pánico, alerta y peligro. La ansiedad social se refiere en ese sentido a tener miedo, porque surgen pensamientos, nuevamente de la nada, que llevan al individuo a pensar que van a ocurrir actos, hechos o que puede ocurrirle cualquier tipo de cosa vergonzosa o embarazosa frente a otras personas o por estar rodeado de esas personas. Un ejemplo, las personas con ansiedad social tienden a pensar se van a burlar de mí, estoy mal vestida y esto genera una serie de pensamientos negativos de se van a burlar de mí porque no dije lo que debí decir, porque tratamos bien, porque me senté del modo que no era, hablé con la persona que no era sobre el tema que no debía y por ahí empieza un causal de pensamientos que generan angustia. Una angustia que termina llevando al paciente hacia un aislamiento de los grupos sociales. Ahora, ¿cuál es el trastorno del pánico? El trastorno del pánico habla sobre episodios en los que la persona tiene pensamientos fatalistas que conllevan muchísimo a escenarios fatales, en los que puede llegar a pensar que por un elemento como un martillo, porque está pasando cerca de una construcción, el sonido del martillo, de pronto la idea de que el martillo pueda golpearlos, empieza a generar una serie de pensamientos fatales de me pueden atropellar, me puede caer el martillo, me puedo caer y lastimarme, puedo caer en vergüenza pública. Y así una corriente inmensa de pensamientos que quizás sean exagerados para el denominador común, pero para la persona que sufre el trastorno no es así en absoluto. Ahora, el trastorno de estrés postraumático es muy bien conocido más que todo por episodios de pánico que sufren los militares cuando regresan de la guerra. El trastorno de estrés postraumático responde a un hecho traumático, como bien dice el trastorno, a un hecho traumático que ha generado en el cerebro una ruptura del psique, ha generado un quebrantamiento de la emocionalidad del paciente. ¿Qué quiero decir? Puede ocurrir un acto que emocionalmente y psicológicamente la persona no esté capacitada, no tenga la tolerancia suficiente a nivel emocional o la fuerza emocional para tolerar ciertos eventos y estos acaben por generarle traumas. Un ejemplo muy simple son los militares cuando regresan de la guerra, han visto muerte, han visto bombas, han visto a sus compañeros caer en guerra, han visto familias peligrando por estas mismas guerras. Han visto sucesos que psicológicamente y emocionalmente los afectan de tal punto que generan estrés en ellos, que no se somatiza del modo correcto, ya que no hay programas muy dedicados a la salud psicológica y mental de militares. También le puede ocurrir a víctimas de secuestro. O sea, cualquier evento traumático para una persona o que sea un evento
en el cual la persona no estaba emocional y psicológicamente apta puede traumatizarlos. ¿Qué tienen en común todos los tipos de ansiedad? Todos los tipos de ansiedad tienen en común, más que todo, taquicardia, sudoración, pensamientos reverberantes de los cuales no tienen el control absoluto. Según los psicólogos, la ansiedad es un estado de preocupación que se manifiesta a través de pensamientos negativos, repetitivos, que hacen que el paciente se sienta como encarcelado dentro de su propio cuerpo, dentro de su propia mente. Las consecuencias de una persona con ansiedad podrían encauzarse hacia otros trastornos como el trastorno de la depresión, el trastorno bipolar, e inclusive el tipo de ansiedad que una persona tenga en el grado que la pueda tener puede llevarle inclusive a pensamientos suicidas y al acto suicida en sí. En un grado menor, aunque igualmente peligroso, una extremadamente mala relación consigo mismos, una autovaloración muy baja que les lleva al odio, prácticamente. A nivel mundial, gran parte de la población sufre de ansiedad, sin embargo, no es el mismo el porcentaje que está diagnosticado. De hecho, uno de los países a nivel latinoamericano que cuenta con mayores casos de ansiedad y depresión es Chile y consecutivamente Argentina, junto con México. Venezuela es uno de los países en los que la ansiedad ataca a niños, a niñas, adolescentes y mujeres más que todo, en un porcentaje alrededor del 20 a 13%. Se debe más que todo a la cultura. Una mujer puede sufrir ansiedad por el hecho de exigirse demasiado o que le exijan demasiado, y los niños por situaciones de estrés que surjan en el hogar. Un adolescente sufre ansiedad porque está en un proceso en el que se siente incomprendido, en el que hay presiones sociales, en el que se siente insuficiente, no se comprende. Hay muchísimos factores que generan ansiedad. La presión social, la presión propia de uno mismo. Y la ansiedad maltratada puede llegar a trastornos depresivos, bipolares e incluso el suicidio. La ansiedad realmente es una de las enfermedades mentales o trastornos a las que menos se les da atención, porque la sociedad toma a la ansiedad como nervios, como exageración, como ataques de histeria, cuando realmente una persona que sufre de ansiedad extrañamente reacciona con histeria. El común denominador de los ansiosos tiende a aislarse, a callarse y a autolesionarse. Los episodios de ansiedad no se transmiten gritando, golpeando. Por lo general son muy internos, son extremadamente aislados, y solamente una persona que ya haya vivido un ataque de ansiedad o que conozca los síntomas de una persona cercana que sufra de ansiedad los notan. Una persona con ansiedad puede autolesionarse, tensarse, callarse, y todo esto porque en su mente están ocurriendo miles de pensamientos que en su mayoría son negativos y no pueden controlar, y eso les genera estrés. ¿Cómo podemos ayudar a una persona con ansiedad sin haberla sufrido, sin ser especialistas en el área? Pues no utilizando frases como todo va a estar bien, estás exagerando, o incluso ¿de qué te preocupas? No, a una persona con ansiedad en realidad se le debe guiar.
No es decirle todo va a estar bien, sino es preguntarle por qué piensas en eso. Es encauzar los pensamientos de la persona ansiosa y decirle, ¿realmente crees que puede pasar? Pero no desde el juicio. Y es ahí donde entra la empatía, la inteligencia emocional y la responsabilidad afectiva. A una persona con ansiedad hay que tratarla con empatía. Ponernos en su lugar. ¿Cómo nos sentiríamos si tuviésemos pensamientos fatalistas que no podemos controlar? Ansiosos, estresados, agobiados. Así se siente una persona con ansiedad. ¿Cómo nos gustaría que nos tranquilizaran? No diciéndonos que todo va a estar bien, porque no lo creemos, sino estando ahí, escuchando, permitiéndonos hablar, exteriorizar todo aquello que nos carga de miedo. Y por último, darle palabras como, no sé lo que estás pasando, pero quiero estar aquí para entenderlo y estoy aquí para apoyar. Te escucho, estoy aquí, no vas a estar sola o solo, yo te apoyo. Para las personas con trastorno de ansiedad, las redes de apoyo son imprescindibles. Una persona con ansiedad no puede prescindir de una red de apoyo, de familiares o amigos que conozcan de su condición y le sepan apoyar. También es imprescindible que vayan a terapia, ya que un especialista en el área médica de la salud mental tiene las herramientas para guiar a la persona ansiosa a encauzar un poco más el trastorno, a intentar controlarlo, ya que es un proceso muy complejo, pero la idea es que la persona con ansiedad vaya a terapia para liberar sus pensamientos y para que el terapeuta le pueda aportar un apoyo y una ayuda. Así que una recomendación para las personas con ansiedad y para aquellos que no la sufren pero tienen a alguien en su entorno que sí lo hace. Para nivelar los controles, los niveles de cortisol en el sistema generados por el estrés, por la ansiedad, por preocupación y por sentimientos negativos, emociones negativas, lo recomendable para ese tipo de personas es incrementar la producción o la liberación de hormonas de la felicidad. Es decir, oxitocina, serotonina, endorfina y dopamina. ¿Cómo se puede liberar estas 4 hormonas? Haciendo ejercicio, comiendo una dieta equilibrada, dando abrazos, conviviendo con personas en el entorno que les generen alegría y reconociendo sus emociones y exteriorizándolas. Las 4 hormonas se liberan de esta manera. Repito, oxitocina, serotonina, endorfina y dopamina. Ejercicio, dieta saludable, abrazos, convivencia con personas que les generen bienestar y exteriorizando emociones a través de la terapia. Hola, amor, ¿cómo te sientes? Bien, me siento un poco hostigada, pero no, me siento bien. Y eso Tengo hace- muchas expectativas sobre la entrevista porque no sé absolutamente nada sobre lo que me vas a decir, así que me siento como un poco fuera de mi zona de confort porque la verdad no
no soy tan abierta a un tema tan susceptible para mí, pero bueno, bien. ¿Y cómo te sientes respecto a tu zona de confort, de comodidad? Bien. O sea, siento que lo puedo manejar. Así que... ¿Y qué es ir fuera de tu zona de confort? Esto, o sea, es como que exponerme más allá de lo que yo me siento como, para mí es como fuera de confort. ¿Fuera de tu zona de confort es hablar sobre la ansiedad? Sí, la verdad sí, de cierta manera. Bueno, voy a sacarte de tu zona de confort. Ok, estoy preparada. ¿Qué fue enterarte clínicamente de que sufres de ansiedad? ¿Y cómo es para ti? Ok, la primera vez que yo me enteré que yo tenía o que sufría ansiedad, yo no lo podía creer. O sea, yo dije como que eso no existe. De hecho, creo que manejamos una desinformación a nivel general de lo que es una ansiedad. Para mí la ansiedad era comer mucho y eso para mí se englobaba allí. Cuando en realidad me lo dice, me lo hace saber una persona que sabe de la materia, ¿Psicólogo? que sabes exactamente que tienes ansiedad y que fue mi primera vez que en realidad tuve un ataque de pánico que no sabía qué era lo que me pasaba. Yo pensé que era un infarto y cuando voy a un doctor, que era una doctora, me acuerdo, y me dijo, tú lo que tuviste fue un ataque de ansiedad. Y yo como que, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, y yo no sabía que tanto, que la ansiedad pudiese dar tantas cosas. Hola, yo soy Victoria Irina y considero tener trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad es un estado mental, psicológico, que genera muchísima angustia en la persona, ¿ok? Es un estado donde el individuo se siente desesperado, se siente sin salida, como que si estuviera preso de sí mismo, de sus pensamientos y emociones. Como taquicardia, siento esas ganas impulsivas de correr, o a veces me da por llorar, pero no puedo hacer algo o un sentimiento reprimido me da por llorar. Me siento triste, a veces simplemente me cierro o me pongo muy productiva, pero al final del día siempre estoy ahí de que cuando quedo totalmente sola comienzo a llorar y llorar y llorar y a recordar muchísimas cosas. ¿Desde cuándo te sucede esto? 2018. O sea, ¿qué crees que se desarrolló esta ansiedad? Cuando abandoné la música. ¿Estás diagnosticada? No. ¿Asistes a terapia? Psicólogo, no. No. ¿Has pensado en ir a Sí. terapia? ¿Qué te limita? El costo de la terapia y a veces el tiempo. O sea, sé que lo que es la parte de salud mental es muy importante, pero quizás prestarle el tiempo a querer realmente saber de qué es lo que sufro, o sea, algo más que eso. O sea, ese miedo constante de que sea eso y algo más. Lo primero que para mí fue confrontarme y juzgarme. Me juzgué muchísimo, no lo acepté. Yo decía, esto no puede ser para mí, ¿qué es esto? Yo no puedo sufrir de ansiedad. Me sentía como un extraterrestre porque no sabía qué era la ansiedad, porque tenía desinformación y para mí era una enfermedad. Para mí enterarme que yo tenía ansiedad, en ese momento no lo supe manejar. Yo llamé a mi psicóloga, la llamé, yo tengo ansiedad, no puedo creer lo que me pasó. Yo me sentía como un bichito raro. O sea, yo dije, ¿cómo es esto? Yo no puede ser posible que yo tenga ansiedad. O sea, me sentía como que sí, qué vergüenza. Eso. O sea, yo me di vergüenza a mí misma. Con respecto a los signos, hay muchísimos tipos y va a variar de la persona, de la situación. Hay un signo muy común, que es que la persona tiene un pensamiento persistente y constante que le genera temor, que le genera miedo, que le genera un estrés innecesario. ¿Qué sientes o qué te sucede cuando te va a dar un ataque de pánico o un ataque de ansiedad que tú digas, esto es lo que me pasa cuando me da más fuerte? Pues? O sea, cuando Emociones. sabes que te vas a derrumbar emociones, Emociones, ¿qué te pero puede pasar? más que todo me sucede cuando una persona importante me dice algo y ese algo me ve afectado de un solo golpe. O sea, emociones muy muy fuertes me causan ansiedad, y un ataque de pánico me puede dar en un sitio muy abierto. De hecho, me pasó hace ya unos meses estando en un centro comercial. Estaba normal con unos amigos
y de repente sentí como que si todo se estuviese cerrando, como si me fuese a desmayar y era que me estaba dando un ataque de pánico. ¿Y cómo lo manejas ahora? La manejo en el sentido de que ya lo acepto. Primer paso, lo acepté. Segundo paso, lo normalicé y entendí que no soy un extraterrestre, que no soy un bichito raro y que todas las personas sufrimos de ansiedad. Tercero, me informé del tema y qué es en realidad la ansiedad. Que no nada más se basa en nada más tener hambre y listo, sino que causa muchas cosas y toda la mayoría de las personas sufrimos de ansiedad. Cuando yo entendí que todas las personas sufren de ansiedad, que no es nada más yo y que soy un bicho raro y que es muchísimo, todas las personas sufren ansiedad, que de poco, que hay trastornos de ansiedad generalizadas como en mi caso, como hay ansiedades pocas, como hay ansiedades variadas, como... Entonces ahí yo lo normalicé en mí y lo comencé a aceptar. ¿Cómo te diste cuenta? O sea, la primera vez que tú dijiste, no, yo sufro de ansiedad o me está dando un ataque de pánico. La primera vez que te pasó Un eso. ataque de ansiedad bueno y productivo a veces me da en querer realizar proyectos, pero me sobrepaso de lo que puedo hacer a lo que debo hacer. Entonces mi mente colapsa y ahí es donde viene la ansiedad de querer hacer todo al mismo tiempo, de querer intentar llenar como que ese espacio que siento que no está totalmente cubierto en mí. Por eso mismo yo siento que muchas veces no he querido llegar a la parte profesional porque siento miedo a que, no que me juzguen, pero que sí que me presionen a hablar de mis sentimientos. Y por eso muchas veces yo me cierro, porque me da miedo. Desde hace muchos años atrás acostumbraron a la sociedad que este tipo de síntomas, cuando se reconocen, son tratados única y exclusivamente con medicina. Esto parte de la ignorancia y el desconocimiento, y asimismo de la necesidad de normalizar conceptos como el de la ansiedad, que no deben ser normalizados, porque es como buscarle una excusa a la realidad de lo que están pasando las personas, y asimismo tomarse como un juego estas enfermedades o trastornos que son tan negativos. Fíjate que una persona cuando se encuentra en su punto máximo de ansiedad no puede proceder tranquilamente en su vida. ¿Y si hago eso? No, mejor me quedo. ¿Respondí? Creo que no respondí. Creo que dejé algo prendido en la cocina. Ser ansioso no es normal. No es normal ni está bien. Una cosa es que estás pasando por una situación de estrés, pero otra cosa muy diferente es que tú todos los días vivas con eso, con ese sentimiento, con esa sensación tan incómoda. ¿Para qué lo intentas si no vas a ser como ella? No lo vas a lograr, déjalo así. ¿Por qué no lo haces más rápido? Ella lo hizo en menos tiempo. Por Dios, Valeria, no haces nada bien. Déjalo, de todas maneras no lo ibas a terminar. Nunca terminas nada. Siento que hay que hacer entender que así como la salud física importa, la mental también. Muchas personas creen que el psicólogo simple y llanamente sirve para tratar a personas que padecen de signos, de síntomas o del trastorno en sí. Llámese trastorno de la ansiedad, trastorno depresivo, trastorno por el estrés, etc. Pero no, el psicólogo sí está capacitado para eso, pero también para tratar a las personas desde una forma preventiva. Prevenir que se desarrolle una patología que puede afectarle negativamente a esa persona y que a su vez salpicarle a su entorno familiar principalmente. Muchas personas consideran que la salud física es importante. Y sí, ciertamente lo es. Pero ¿de qué sirve tener buena salud física
Si tienes pensamientos que te perturban, ¿de qué sirve tener una buena salud física si guardas rencor, rabias, odios en ti? ¿De qué sirve tener salud física si piensas constantemente en quitarte la vida? ¿De qué sirve? Entonces, hay que tomar en cuenta varios aspectos y uno de ellos, romper paradigmas. El psicólogo no es para locos. Los locos están en el manicomio y son personas que realmente son incapaces de sí mismas, ¿no? El psicólogo es para valientes, es para personas que desean ayudarse, que desean sentirse bien, estar en paz consigo mismo. No tanto con el mundo, pero sí sentir esa tranquilidad, recibir esas herramientas, esas ayudas que le generará un efecto positivo en su vida. Las relaciones empáticas son fundamentales para que podamos apoyar a las personas a nuestro alrededor que sufran de desórdenes o no. La empatía y las sanas relaciones o la sana convivencia generan ambientes de bienestar. Si te sientes mal o te sientes identificado con alguna de estas situaciones, acude a un especialista. La salud mental es vital.